computador graba. Buenos días, chicos. Clase número 23, tercero medio A, B y C, en este caso, glorioso tercero medio A. Clase coyuntural del plebiscito constitucional del 25 de octubre de 2020, segunda parte. Nos retrotraemos a la unidad número 1, Democracia y Derechos Humanos, contenidos. La Constitución del 80, definición de ley, definición de Constitución, cronología de las constituciones chilenas, origen y característica de la Constitución del 80. Objetivo, caracterizar la evolución constitucional de Chile, habilidades, pensamiento temporal, crítico, análisis y síntesis. Profesor, quien les habla, correo tercerosmedios.2020@gmail.com. Ya. Bien. En la clase pasada vimos el origen de las constituciones, ¿no es cierto? Los reglamentos que tuvimos, las formas del Estado, la forma de gobierno, la división y organización de las funciones de los poderes del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, que son básicamente los 4 pilares que debe tener una constitución. ¿Cómo se hace una constitución? ¿Ya? Y ahí habíamos quedado. Hoy día entonces vamos a ver la característica de la Constitución de 1980, que es la madre del cordero, ¿no es cierto?, que es la que está en entredicho, porque algunas personas la quieren cambiar y otras personas quieren que continúe. Ya mi objetivo básicamente es que ustedes tengan los elementos de análisis para ver si en realidad Chile necesita una nueva constitución o debemos quedarnos con la Constitución de 1980. Generada, ideada, ¿no es cierto?, durante el gobierno militar o dictadura militar, como prefieran, ¿ya? Aquí está firmando el acta de la Constitución, ¿no es cierto? Aquí está el general César Mendoza Ural, director general de Carabineros, Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército, el almirante José Toribio Merino Castro, ¿no es cierto?, almirante de Armada, y el general de Aviación, Fernando Matei Auber. El origen de la Constitución de 1980. El régimen militar del general Augusto Pinochet Ugarte tuvo la necesidad de institucionalizar la dictadura, es decir, dar legitimidad, y proyectar el modelo político y económico que defendía, el neoliberalismo. Intervienen en su elaboración la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política, presidida por el abogado Enrique Ortúzar, el Consejo de Estado y la propia Junta de Gobierno, integrada por los 4 altos jefes de las Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros, ¿no es cierto?, los que les nombré anteriormente. No obstante lo anterior, destacó la participación del abogado Jaime Guzmán Errázuriz, quien se designa como padre intelectual de esta Constitución. Se convocó a un plebiscito para el día 11 de septiembre de 1980, destinado a que la ciudadanía se pronunciara sobre la nueva Constitución, y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, rigiendo hasta la actualidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, profe. Ya. Por ahora no, profe. Ya, hijo. Y, a ver, si se dan cuenta que estoy leyendo, es que no me siento muy bien, ¿ya? Pero igual vamos a sacar la clase adelante. ¿Quiénes fueron los gestores de la Constitución de 1980? Bueno, la Junta de Gobierno, ya dijimos, Mendoza, Pinochet, Merino, Matei, y el abogado Jaime Guzmán, el abogado Enrique Ortúzar, el abogado Sergio Díez y el abogado Jorge Ovalle, que básicamente esta Constitución es un traje hecho a la medida para que el general Pinochet siga gobernando y, si no es así, el modelo neoliberal se mantenga en el tiempo. ¿Cuáles son las críticas a esta Constitución? Si bien es cierto, la Constitución fue aprobada por un 67% de los votantes, el 11 de septiembre de 1980,
Los cuestionamientos se originan en relación a, 1, la inexistencia de registros electorales, básicamente el listado de los ciudadanos habilitados para votar. Por lo tanto, queda la duda si se llevó un control efectivo, ¿no es cierto?, de quienes votaban. Al no haber listado ciudadanos habilitados para votar, pueden votar los niños, pueden votar los que están en el hospital, pueden votar los presos, pueden votar los que están muertos, una persona puede votar 2 o 3 veces. Por eso que es necesario tener, ¿no es cierto?, un listado de ciudadanos habilitados para votar. La ausencia del debate público, necesario para el intercambio de ideas que a su vez enriquece el contenido de la Carta Fundamental, ampliando su abanico de representatividad. Vulneración de los derechos individuales, de asociación, de reunión, de expresión, por nombrar algunos, ya que estamos en un estado policial propios de las dictaduras, ya donde los derechos y libertades de las personas se restringen o llanamente se suspenden. Y evidentemente censura tanto a los medios de comunicación como a los partidos políticos. Es la gran crítica que se hace a la Constitución de 1980. Bueno, aquí hay una caricatura de esos tiempos, ¿no es cierto?, en donde hay un ciudadano muy asustado, ¿ya?, y una luma, un carabinero, ¿no es cierto?, que tiene una carita feliz, ¿ya? Evidentemente es una metáfora para expresar, ¿no es cierto?, que se está coartando la libertad de expresión, el derecho de opinar. Estructura y planteamiento de la Constitución de 1980. El texto original de la Constitución constaba de 120 artículos permanentes, dividido en 14 capítulos y 29 disposiciones transitorias, en los que se estableció un modelo de democracia protegida. Ya lo vamos a ver más adelante. La existencia de senadores designados y vitalicios, que también los vamos a ver más adelante. La facultad del presidente de la República para disolver por una vez la Cámara de Diputados. La creación del Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y su carácter de garantes de la institucionalidad. O sea, se entregaba a las Fuerzas Armadas el buen funcionamiento de la democracia. La concepción de Estado subsidiario. A ver, la Constitución de 1925 ya establecía un estado de bienestar, es decir, un estado que aseguraba el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la previsión social, el derecho a la vivienda. Mientras que la Constitución del 1980 establece el estado subsidiario, es decir, el Estado va a subsidiar, va a ayudar a los más pobres del país solamente. Y por eso que en el año 74 crean la ficha de caracterización socioeconómica, la famosa ficha CAS. Dependiendo del puntaje que obtuviese cada familia, el Estado iba a ir con recursos para ayudarlo. Subsidios para el agua, para la luz, para la vivienda, ¿no es cierto?, para la educación. La inconstitucionalidad de las organizaciones, movimientos, partidos políticos de tendencia marxista. Bueno, chicos, una democracia acepta todo tipo de ideologías, ¿ya? Así que no se puede arbitrariamente dejar una fuera porque no sea de mi agrado, como era el caso del marxismo para los militares que llevaron a cabo el golpe de Estado. Acuérdense que su gran enemigo era el marxismo, esta ideología creada por Karl Marx, y sus representantes, ¿no es cierto?, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y por extensión, en esa época, a todos los partidos que conformaron la Unidad Popular. Ahí tenemos que sumar al Partido Radical y al Movimiento de Acción Popular Unitario. En definitiva, la Constitución establece una democracia protegida, es decir, una Constitución que diera apariencia de legitimidad a la dictadura del general Augusto Pinochet y a la Junta de Gobierno. La mejor forma que encontró la humanidad para estar a salvo de la barbarie, la discriminación, la opresión y la miseria, fue afirmar que la dignidad de ser persona está por encima de cualquier interés, creencia o sistema político, cultural o económico. De la dignidad nacen todos los derechos humanos, cuyo goce, ejercicio y realización efectiva son obligaciones ineludibles e impostergables de todos los estados, sin excusa o circunstancia que valga.
Según esta posición, entonces, la Constitución del año 80 estaría vulnerando los derechos ya de las personas que los estados tienen como obligación, ¿no es cierto?, crear las condiciones para que estos puedan ser gozados y ejercidos en plenitud. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Nada, profe. Ya, ya. Continuamos. La democracia protegida, que es lo que creó la Constitución del año 80, de los militares, de Jaime Guzmán, de la Comisión Ortúzar, consistía en la estipulación de disposiciones constitucionales que impedían generar cambios estructurales en el modelo político y económico. Fueron conocidos como los enclaves autoritarios. ¿Ya? Además, establecía que las Fuerzas Armadas eran avales, eran las defensoras de la institucionalidad democrática, estableció altos quórums para reformar la Constitución, quórum, cantidad de votos para aprobar una ley, y los principales enclaves autoritarios de esta Constitución fueron el elevado número de senadores no electos democráticamente, inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, creación de un Consejo de Seguridad Nacional, COSENA, con fuerte presencia militar, y prohibición de los partidos ya de tendencia marxista. ¿Quiénes eran los senadores designados, chicos? Según la Constitución del 80. Se refieren a aquellos miembros del Senado que no son electos por votación popular, sino nombrados por diferentes personas y organismos de entre personas que cumplen determinados requisitos. Según la Constitución de 1980, esto eran 9. 4 senadores nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, que correspondía a 4 excomandantes en jefe, uno por cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas, y a un comandante y a un general director de Carabineros. La Corte Suprema nombraba a 3 senadores designados, 2 exministros de la Corte Suprema, que hubiesen ejercido el cargo por al menos 2 años continuos, y un excontralor general de la República. Y 3, 2 por el presidente de la República, un exministro de Estado y un exrector de universidad estatal o reconocido por el Estado. En relación a los senadores vitalicios, se refiere a aquellos presidentes que hubiesen desempeñado el cargo durante 6 años en forma continua. Esto estaba diseñado, ¿no es cierto?, para que si el general Pinochet perdía la votación del sí y del no, como así ocurrió, la perdió, tuvo que llamar a elecciones, ¿no es cierto?, pero él, por haber ejercido el cargo por más de 6 años consecutivos, pasaba inmediatamente como senador vitalicio. Cuando logramos la democracia en el año 90, los senadores duran 8 años del cargo, ya de izquierda a derecha asumieron César Ruiz Danjou, Santiago Sinclair, Ronald McIntyre Mendoza, Vicente Huerta Celis, Olga Feliú, Augusto Pinochet, quien asumiría como vitalicio en 1998, Carlos Letelier Bobadilla, William Taller Arteaga, Sergio Fernández Fernández y don Ricardo Martín Díaz. A estos señores no los eligió nadie, se eligieron entre ellos. El Consejo de Seguridad Nacional está compuesto por el presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Corte Suprema, comandante en jefe del Ejército, comandante en jefe de la Armada, comandante en jefe de la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. ¿Ya? Hasta antes de su reforma, este era un consejo que se podía autoconvocar y, ¿no es cierto?, que podía ser deliberativo, es decir, que podía tomar decisiones fuera de lo que estableciera el presidente de la República. La inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando llegó la democracia, en 1990, don Jorge Lucas Figueroa, comandante en jefe del Ejército, Jorge Martínez Buch, ya almirante de la Armada, Fernando Matei Aubel, general de aviación, Rodolfo Stanley Elker, general director de Carabineros, no podían ser removidos por el presidente de la República. Cuando en una democracia que es sana, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas
están a disposición del presidente de la República, es decir, a quien representa la soberanía popular o al poder civil. Recordemos que ellos tienen el monopolio del uso de las armas, ¿eh? Por eso que ellos no pueden deliberar, por eso que ellos no se pueden meter en política, por eso que ellos no pueden opinar. Pueden tener sus opiniones, pero no hacerlas públicas. Prohibición de los partidos de tendencia marxista, Partido Socialista, acá con Sudamérica, UNACHA, PS, el martillo y la hoz, blanco azul, una estrella, dos ramas de trigo, ya que es el símbolo del Partido Comunista Chileno. Con la llegada de la democracia, el 4 de marzo de 1990, los gobiernos democráticos impusieron la misión de reformar la Constitución de 1980. Es más, en 1989, antes de los gobiernos democráticos, se llamó un plebiscito para efectuar 54 reformas a la Constitución, la que en términos generales plantearon que 1. Se explicitó el deber del Estado de respetar y promover los derechos de las personas. 2. Se derogó la inconstitucionalidad de la difusión de ideas que, como el marxismo, reconociera la existencia de conflictos entre las clases sociales, la lucha de clases. 3. Se explicitó que solo se pueden restringir garantías constitucionales durante estados de excepción constitucional, estado de asamblea, estado de sitio, estado de emergencia y estado de catástrofe. Y se limitaron las facultades presidenciales durante estos periodos de excepción constitucional. Se derogó la facultad del presidente de la República de disolver la Cámara de Diputados antes de su último año de ejercicio y solo en una ocasión. Se eliminó el requisito de que la reforma de algunos capítulos de la Constitución debieran ser aprobados por 2 congresos consecutivos. Y por último se integró al COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, el cargo civil de Contralor General y se limitaron sus atribuciones. Pero también en democracia se promulgaron nuevas reformas a la Constitución, entre las cuales se encuentran. En 1991 se promulgaron las leyes Cumplido, del abogado y ministro de Estado don Francisco Cumplido, que pusieron fin a la prohibición constitucional de conceder indulto presidencial y libertades provisionales a los procesados por delitos terroristas. En 1994 se redujo el periodo presidencial de 8 a 6 años y en 1999 se sustituyó la expresión de hombres por personas y se incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia. En 2003 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionarla de manera gratuita. Continuamos. En el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se llevó a cabo el proceso de reformas a la Constitución más profunda hasta la fecha, que implicó 58 modificaciones más. Su objetivo fue terminar con los enclaves autoritarios y profundizar la democracia. Principales reformas constitucionales del 2005. Chicos, es por eso que los que aprueban el rechazo a una nueva constitución dicen que la constitución de 1980 en realidad ya ha tenido tantas modificaciones, tantas, que no es necesario hacer una nueva, sino que cambiar lo que todavía está mal en la constitución y nos ahorramos el plebiscito, nos ahorramos la asamblea, la convención mixta o convención constituyente, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el 2005, la eliminación de función de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. Esta función pasa a ser responsable de todos los órganos del Estado. Presidente de la República, tribunales de justicia, ministerios, intendencias, gobernaciones, ¿no es cierto?, municipalidades y todas las reparticiones del Estado. La eliminación de los senadores designados y vitalicios, se eliminan ambas figuras y se estipula que todo parlamentario debe ser elegido mediante voto popular. Supresión de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de orden. El presidente de la República tiene la facultad para ordenar su retiro, es decir, sacarlos del cargo. Supresión de la facultad autoconvocatoria y deliberativa del COSENA. Este debe ser llamado exclusivamente por el presidente de la República y adquiere un carácter exclusivamente consultivo y de asesoría, como debe ser todo órgano consultivo de un presidente de la República en democracia. Ahora bien, la ley número 21.200, publicada el 24 de diciembre del año 2019,
el año pasado, que modifica el capítulo 15 de la Constitución Política de la República, materializó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, al que llegaron distintos partidos políticos la madrugada del 15 de noviembre de 1919, en el contexto de las movilizaciones sociales iniciadas el 18 de octubre del mismo año. Esta reforma constitucional sienta las bases para permitir la elaboración de una nueva Carta Magna, que establece la realización del plebiscito nacional para el 26 de abril de 2020, el cual, debido a las razones de la pandemia, queda para este domingo 25 de octubre. En este plebiscito es una consulta ciudadana, el plebiscito es una consulta al pueblo, a la ciudadanía. Al pueblo se le va a consultar si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución. De aprobarse una nueva constitución, ¿qué órgano va a ser el encargado de redactarla? Una convención mixta constitucional, integrada por parlamentarios y miembros elegidos por votación popular, o convención constitucional, integrada en su totalidad por sufragio. Asimismo, regula la forma en que se integra cada uno de estos órganos, sus limitaciones y prohibiciones, el número de convencionalistas. Establece un plazo de 9 meses que podrá ser prorrogado por 3 meses más para la elaboración del texto constitucional, el que será enviado al presidente de la República para que convoque un plebiscito nacional constitucional para que la ciudadanía lo apruebe o rechace. El decreto 2445 exento, el Ministerio del Interior, publicado el 27 de diciembre de 2019, convoca al plebiscito nacional establecido en la reforma constitucional. Entonces, chicos, por primera vez en la historia de este país, los ciudadanos comunes y silvestres tienen la opción de redactar la Constitución, la ley que organiza el Estado, ya desde el punto de vista de los pueblos originarios, de las minorías sexuales, desde el punto de vista de las garantías de los derechos básicos, a educación, a salud, a previsión. Por primera vez, la Constitución tiene la opción, si se aprueba la Convención Constitucional, en donde los ciudadanos digan qué Chile quieren para los 50, 80 o 100 años que vienen. Siempre las constituciones se hacían entre 4 paredes y se les preguntaba a las personas si la rechazaban o si la aceptaban. Así fue con la Constitución del 25, así fue con la Constitución del 80, así fue con la Constitución de 1833, donde teníamos, ¿no es cierto?, el voto censitario, donde eran muy pocas personas las que podían votar, básicamente las personas integrantes de la oligarquía. Pero este domingo 25 puede haber una inflexión en la historia constitucional de nuestro país. Y tal vez, quién sabe, si gana el apruebo, los ciudadanos serían los convocados a redactar la Constitución en la cual estaría, ¿no es cierto?, plasmado el Chile que se quiere, o que ellos quieren. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Ya, mis bebitos, no se me arranquen, vamos a parar la grabación.